Los circuitos eléctricos y electrónicos tienen algunas configuraciones para su conexión, siendo las más conocidas las conexiones en serie y paralelo. La configuración en serie es cuando los componentes se conectan uno detrás de otro. Por ejemplo, si realizamos un circuito serie con 3 LEDs, estos se conectarán de la siguiente manera. Como es normal, el ánodo del primer LED irá conectado al positivo de la fuente, pero en vez de que el cátodo sea conectado a la terminal negativa de la fuente de energía, este irá conectado al ánodo del segundo LED. El cátodo del segundo irá conectado al ánodo del último LED y finalmente el cátodo del tercer LED es el que será conectado al negativo de la fuente para completar el circuito. Ahora, en caso de que quitemos cualquier LED, los otros se terminarán apagando, puesto que en los circuitos en serie el flujo de corriente solo tiene un único camino para transitar, significando que el circuito está cerrado, y cuando eliminamos algún elemento del circuito pero no realizamos una conexión entre los que aún siguen conectados, el flujo de energía se verá interrumpido, lo que nos dirá que el circuito está abierto. En la configuración en paralelo ocurre lo contrario que en la conexión en serie. En esta todos los componentes están conectados al mismo tiempo a las terminales de la fuente de energía, por lo que no importa si quitamos algún componente del circuito, los demás seguirán funcionando, porque en este caso los demás LEDs estarán funcionando al mismo tiempo e independientes unos de otros. En caso de que hayas intentado comprobar lo que acabo de explicar en tu casa, muy seguramente te topaste con que los LED brillaban muy poco o que al colocar más de un LED el circuito ya no encendía. Esto se debe a varias cosas. La primera es que los LEDs consumen diferente cantidad de voltaje dependiendo de su color. Los colores como verdes y amarillos son los que menos voltajes necesitan para encender, en cambio los colores blancos y azules son los que más voltaje necesitan para iluminar al máximo, por lo que mientras más LEDs agregamos al circuito, más voltaje necesitaremos. Por ejemplo, con una fuente de 9 voltios, al realizar una conexión en serie con LEDs podemos conectar hasta 6 LEDs verdes o amarillos, pero si intentamos lo mismo con LEDs blancos, el máximo en la conexión será de 4 LEDs, ya que si le colocamos un quinto LED estos ya no encenderán. Otra cosa que debemos de tener en mente es que el voltaje y la corriente funcionan de manera diferente en ambas configuraciones. Si recordamos, la corriente es el flujo de los electrones que pasa por un circuito y el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, los cuales podemos llamar nodos. Lo podremos interpretar de manera más sencilla como la corriente siendo la cantidad de electrones y el voltaje es la fuerza necesaria para moverlos de un lugar, de un punto a otro. Tratando de simplificar lo más posible, en el circuito serie existe una diferencia de potencial por cada componente conectado, en este caso siendo LEDs, así que será necesario más voltaje por cada punto. En el caso del circuito paralelo solo existe técnicamente un solo lugar donde hay diferencia de potencial, y sin importar que ahí están conectados los LEDs será necesario el voltaje de uno para encender todos. La corriente es algo similar pero de manera inversa. La corriente será igual en cualquier lugar donde haya diferencia de potencial, siempre y cuando siguiera una sola línea, como es en el circuito en serie. En el caso de que se den ramificaciones conocidas como mallas, la corriente será diferente y dependerá de los elementos que haya en la malla, serán los que definan su valor. Aprovechando que estamos hablando de los circuitos en serie y paralelo, explicaremos cómo funcionan las resistencias y cómo sumar sus valores. En ambas configuraciones podemos aplicar las leyes de Ohm, ya revisamos con anterioridad, pero repasando es básicamente esto: los tres valores voltaje, corriente y resistencia. Con el uso de dos valores podremos encontrar el tercero. En los circuitos en serie será de la siguiente manera. Tenemos un circuito de 3 voltios de alimentación y 3 resistencias de 330 ohm, pero necesitamos encontrar el valor de la corriente. Usando la ley de Ohm nos dice que para encontrar la corriente tendremos que dividir el voltaje entre la resistencia. Ya tenemos el valor de voltaje, pero para la resistencia tenemos 3 valores, y aunque las 3 resistencias tengan el mismo valor, no quiere decir que usaremos el valor de 330 ohm. En estos casos tendremos que encontrar la resistencia equivalente, la cual en circuitos en serie se tiene que sumar el valor de todas las resistencias, dándonos el valor de 990 ohm, por lo que ya en la ecuación tendremos los valores necesarios, que serían de 3 voltios entre 990 ohm, lo que sería igual a 3 miliamperios. Esta corriente será igual en las 3 resistencias, pero el voltaje será diferente en cada resistencia, cambiando los valores de las resistencias, una de 100 ohm, otra de 200 y la última de 300. Tendremos un total de 600 ohm. Los mismos 3 voltios entre los 600 ohms nos dará 5 miliamperios de corriente
equivalente en el circuito. Para saber cuánto voltaje existe en cada resistencia utilizaremos nuevamente la ley de Ohm y para este caso la fórmula para encontrar el voltaje es el de multiplicar la corriente por la resistencia. Para el voltaje de la primera es de multiplicar 100 por 0.0005, para la segunda es de 200 por 0.005 y la tercera es de 300 por 0.005, con los cuales después de resolver las operaciones tendremos los valores de 0.5 voltios para la primera resistencia, 1 volt para la segunda resistencia y 1.5 voltios para la tercera resistencia. Sumando estos valores nos dará 3 voltios siendo los que utilizamos al principio. De la misma manera podemos utilizar la suma de resistencias para simplificar el circuito y utilizar menos recursos. Los ejemplos anteriores, en vez de utilizar las 3 resistencias podremos cambiarlas por unas que den el mismo valor o uno similar. Los circuitos en paralelo funcionan de manera inversa a los circuitos en serie porque ahora el voltaje será el mismo en todas las resistencias y la corriente cambiará entre cada resistencia. Tomando los valores del ejemplo anterior, que son una fuente de 3 voltios y 3 resistencias, una de 100, otra de 200 y la última de 300 ohms, encontraremos la corriente en cada una con la ley de Ohm. Para encontrar la corriente necesitamos dividir el voltaje entre la resistencia, entonces tendremos que dividir 3 voltios entre 100, 200 y 300 ohms, siendo los resultados de cada división 30 miliamperios, 15 miliamperios y 10 miliamperios, siendo la corriente total de 55 miliamperios. Si nosotros queremos comprobar que encontraremos el mismo valor de la corriente con la resistencia equivalente, que sería la suma de todas las resistencias, lo podemos hacer, pero encontrar el valor de la resistencia equivalente en el circuito paralelo es diferente a encontrarla en un circuito en serie. En la configuración en paralelo será un poco más complicado puesto que implica dividir. En caso de tener solo 2 resistencias tendremos que multiplicar entre sí sus valores y luego el resultado lo tendremos que dividir con el resultado de la suma de las mismas resistencias, es decir, si solo tuviéramos las resistencias de 100 y 200 ohms la fórmula sería así: 100 por 200 sería igual a 20.000 y 100 más 200 son 300, por lo tanto sería 20.000 entre 300 y la resistencia equivalente sería de 66.6 ohms, pero como tenemos más de 2 resistencias tendremos que utilizar una fórmula un poco distinta que es 1 entre el resultado de la suma de los resultados de la división de 1 entre cada resistencia. Es un poco confusa en texto pero ya en la práctica es más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es dividir cada resistencia entre 1, por lo que sería 1 entre 100, 1 entre 200 y 1 entre 300, los resultados serían 0.01, 0.005 y 0.003, ahora estos tres valores se suman y dan como resultado 0.018 y luego dividiremos 1 entre ese valor y obtendremos la resistencia equivalente, que sería de 55.55 ohms. Finalmente, aplicando la ley de Ohm tendremos 3 voltios entre 55.55 ohms nos dará como respuesta 54 miliamperios, teniendo una mínima variación por el uso de los decimales en la operación, pero aún así correspondiendo con los 55 miliamperios que habíamos encontrado de la suma de la corriente de cada resistencia. Espero que este vídeo les haya gustado y servido, los estaré leyendo en los comentarios. Saludos y adiós.